Estamos aún en el tema de la entrevista, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Nos quedaba poco aquí. Disculpa la demora, pero al tener varias clases llega un momento que te puedes confundir. Creo que hoy nos pasó una pequeña confusión, pero ya la resolvimos, ¿sí? Am, Creo que estamos comprendiendo un poco la manera de procesar los datos, ¿verdad? Estábamos hablando la vez pasada sobre algunos errores en la interpretación en exceso, conocido como el síndrome de interpretación. Ojo con esto. eh, En ocasiones puede ocurrir esto. Clínicos muy jóvenes y no experimentados no pueden distinguir entre una ansiedad normal ante una situación y una ansiedad patológica. Igual que no pueden distinguir entre una depresión normal y leve y una depresión más profunda. A menudo inyectan significado a comentarios y acciones que cuando mucho se consideran menos que significativas en un sentido más profundo. ¿Qué significa esto? Que a veces sobreinterpretan cosas que dice la gente. Por ejemplo, hay días que he sentido morirme. Uy, dice que hay días que he sentido morirme, pero es una expresión. No es otra cosa más grave. La persona que ha sentido ganas de morirse no lo dice muchas veces tan fácilmente. En cambio, un dicho puede ser confundido con un estado interno. Por ejemplo, el sábado pasado puede decirte alguien, sentí que me moría cuando pasó aquello. Pero sentí que me moría es una expresión de que la pasé muy mal, pero para nada es expresión de tengo deseos de morirme. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y si tenemos dudas, preguntarle al paciente, ¿usted está sintiendo deseos de morirse? La gente se te queda viendo y te dice, no. Ah, porque dijo que sintió morirse. Bueno, es una expresión. Así que cuidado con esto. Debido a que están predispuestos a hacer dichas observaciones, pueden reaccionar con facilidad a claves mínimas, como evidencia de psicopatología. Aquí ponen los autores un sarcasmo, ¿verdad? Dice, lo que en realidad es sorprendente es que el mundo progrese con tantas personas enfermas como hay allá afuera. ¿Está la gente tan mal como creemos? ¿O podemos estar sobreinterpretando? Cuidado. Eh, Otro tema es validación y registros. Con demasiada frecuencia los clínicos hacen interpretaciones o predicciones sin darle seguimiento. Si no las registran, resulta demasiado fácil recordar solo las correctas. ¿Qué quiere decir esto? Escribir en una historia clínica muchas cosas, si uno no le da seguimiento, no se da cuenta de que se equivocó. O sea, escribir una historia clínica muchas cosas sin darle seguimiento no es bueno porque pueden, pueden ser inexactas o estar equivocadas.
¿Ok? ¿Sí? Eh, reportes, conceptos y criterios vagos. Una de las tendencias más extendidas es la de utilizar conceptos vagos y criterios mal definidos. Este proceso culmina en informes psicológicos igual de vagos. Vagos, confusos. En este caso, vago significa confusos. En estas condiciones puede ser muy difícil determinar si las predicciones y juicios de los clínicos fueron correctos, lo cual puede ser la razón por la que algunos de ellos utilizan esa oscura terminología, dice el autor. Aquí estábamos Doctor, hablando una de cuestiones. pregunta. Sí, Buenos días, le saluda Nancy. buen día, Eh, Nancy. Cuando uno encuentra un expediente que tiene estos diagnósticos muy vagos y todo, tendría uno que como volver a hacerlo porque no está muy claro. Esa es buena pregunta, Nancy. Cuando tú encuentras esos criterios vagos en una historia, lo que tú puedes hacer en primer lugar, haciendo uso de la ética, es buscar a quién hizo la historia o quién hizo ese seguimiento. Si es un compañero que trabaja contigo en el servicio, entonces pedirle que te explique qué fue lo que quiso decir. ¿Ya? Ajá. Y cuando ya es alguien que no está en la misma institución o Si es cualquier alguien, cosa así. ajá, que no esté en la misma institución querida, entonces vas a tener tú que rehacer lo que se te está pidiendo, ¿verdad? Ok. Ujú, Rehacer esa evolución, no va a quedar de otra. claro. O bien preguntarle al jefe del servicio, mire doctora, doctor, aquí encontré una historia donde no encuentro, no comprendo lo que pusieron. O sea, el jefe del servicio debe dar la cara por esta responsabilidad de que hay una historia que no se entiende, ¿ya? Porque al final se supone que ellos firman de que Exacto, respaldan eso, ¿verdad? exacto. Y debería llevarse una revisión de las historias. Por ejemplo, te encuentras un reporte de un paciente Ujú, donde la psicóloga escribió, este señor esquizofrénico con su funcionamiento neurótico, y esto es un poco disparatado, entonces alguien tiene que dar la cara por lo que escribió. O sea, lo que estoy intentando decir es que cuando escribes en una historia clínica, ujú, esto implica una responsabilidad, una ética, y tú estás dando la cara en ese momento por lo que estás escribiendo. claro. A ver, un psiquiatra diagnosticó mal, cosa que es muy rara, pero puede ser, Ujú, y confundió a un esquizofrénico con un bipolar, que esto sí puede ser. Y es muy común, son muy parecidos en algunas cosas. Se confundió y tú te das cuenta de que el paciente apunta más a un bipolar que a un esquizofrénico, tú tienes derecho a pedir una discusión diagnóstica en tu servicio. O sea, preguntarle al jefe de servicio, doctora, una pregunta. Aquí el paciente aparece como un esquizofrénico, pero yo veo que funciona como un bipolar. ¿Usted qué dice? ujú. Se la, Claro, entonces ¿Qué ahí se ya diagnosticó como definimos en qué esquizofrénico? es. A ver, Ajá. exacto. Ah, ok. Sí. Gracias, O doctor. bien yo encontré un día un paciente en un servicio. Sí, yo encontré un día un paciente en un servicio, que es esquizofrénico de una manera, la medicación que tenía no era de esquizofrénico, eso fue cuando estaba en Cuba, y cuando le pregunté a las enfermeras me dijeron, es que él está aquí por razones políticas. ¿Cómo? Bueno, pero este diagnóstico es un caso especial del doctor. Cuando le pregunté al doctor me dijo que no me metiera en eso. Entonces yo entendí, perdón, que no tenía que seguir revolviendo el caso, que el caso tenía una connotación Claro, porque era cosita política, saber por qué físico. estaba ahí. Sí, entonces esto ya era un problema que no me tocaba y yo como novato ya no tenía que seguir revolviendo. Entonces me salí y ya no estoy preguntando nada de eso. Eh, cosas así, ¿verdad?
Bueno, sí, hace una hablando un pregunta. poquito de la terminología, si Jung, Bank, de Sullivan, Freud, de Harman, de Rappaport, Melanie Klein, de Otto Kempfer, Bearn, de Kohut, y entonces no se estudió a todos esos autores como que perdido, pero, a lo que voy, de pronto llegó un psicólogo nueva al hospital y ella no recibió nada de esto cuando ella estudió, como nos pasó a nosotros, que si nos explicaban esto 15 años después, los psicólogos, las corrientes psicoanalíticas se habían perdido en la escuela de psicología y los muchachos que salían no sabían nada de esto. Se encontraban en el hospital de... ¿Por qué? Es que dice que el paciente, que si el working through, que si no sé qué, ¿qué es eso? Entonces yo decía, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces me empecé a dar cuenta que nosotros tuvimos una formación psicoanalítica que la generación que venía detrás no la tuvieron. Y fue por aquí en Guatemala también. Corrientes las imponen profesores. Entonces, de pronto, ustedes van a tener una formación influida por mí, por Lara, por Salazar, y de pronto, 15 años después, no estamos aquí, la clase te la va a dar otra persona, entonces van a tener otras influencias. ¿Me hago entender? Lamentablemente, no es que el programa es el mismo, sí, pero el conocimiento que tienen las personas que imparten no es igual. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y no es que la gente sepa más o menos que el otro, simplemente lo que pasa es que los conocimientos son diferentes. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Estos algunos términos que estaba viendo con ustedes. El famoso término de relaciones objetales, ¿verdad? El término del acting out, el término del insight, el término de las relaciones objetales. Durante mucho tiempo en las historias clínicas aparecían todos estos términos. Si los psicólogos no los manejaban, estaban fritos al leer una historia, ¿verdad? Tenemos el término de working through, la famosa reelaboración, cuando el paciente hace una declaración de que hay algunos cambios en él producidos por las terapias, y eso le sirve para reelaborar ciertos eventos y sus reacciones a los mismos. Mi mamá era tan dura conmigo, era porque ella había sido entrenada en la cultura del maltrato. El término working through, que significa reelaboración, aparece en Leopold Belak y aparece en Ralph Grinson y en otros más. Yo le estoy mencionando solo algunos. El término acting out. Pronto vemos una película donde se habla de psicoanálisis, hay un paciente y la doctora que habla en la película dice, es que ella tiene muchos acting out. Si el catedrático que esté en el curso no les habló a ustedes de esto, ustedes están en China. Entonces, no me parece correcto eso. Hay que empapar al estudiante de toda esta terminología para que puedan entender libros, películas, documentales, en fin, ¿verdad? Acting out, actos impulsivos. El self llega un momento que es sobrepasado por la emoción, se descontrola y puede hacer barbaridades, puede romper platos, puede tirar cosas, puede romper vidrios. Se trata de actos que no son pensados. Con un nivel de impulsividad puede llegar hasta atacar a otras personas.
Disculpen, creo que la llamada me sacó y últimamente el Google Meet está haciendo eso. Disculpen, creo que me sacó el Google Meet. No sé si fue mucho tiempo. No, fue un momentito nada más. Fue un momentico, qué mala jugada. El Google Meet está últimamente haciendo esas cosas. Creo que está muy cargado. A ver, ¿alguna pregunta aquí con toda esta terminología, muchachos? Esta terminología va a ser muy necesaria cuando veamos la película de Civil, ¿verdad? Sí, cuando veamos la película de Civil. Seguimos con los términos. Hay algunos términos que tienen que ver con la Gestalt y hablan de una psicopatología gestáltica. Tenemos que conocer esto, claro. La Gestalt habla de introyección, de proyección, de retroflexión y de top dog y underdog. Esto es muy fácil de comprender. La introyección creo que ya la habíamos comentado, que es el interiorizar, guardar un hecho, un sentimiento o relación entre estos. La proyección, que significa, siguiendo el psicoanálisis, Doctor, asignar disculpe, explicaciones de cosas, ¿sí? no está compartiendo la pantalla. Uy, 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 es que me sacó. Cierto. Gracias, gracias. Disculpen ustedes como me sacó. Sigo. Esta presentación se la voy a subir. La introyección, está la proyección, está la retroflexión, está lo que le llaman en Gestalt top dog y underdog. La introyección es un poco la interiorización, guardar un hecho, un sentimiento, una relación entre estos. La proyección es un mecanismo de defensa, ¿verdad? ¿Qué significa, siguiendo el psicoanálisis, asignar explicaciones de cosas y hechos que hacen otras personas basándose en uno mismo? Ejemplo, la niña es así porque su mamá la crió muy consentida, igual que me pasó a mí. Puede ser válido, pero también puede no serlo para nada. Ejemplo, eso ocurre porque su padre no la quiere, igual que a mí me pasó cuando era nena. Cuando proyectamos, en muchas ocasiones no somos objetivos. O sea, los psicólogos y los clínicos tenemos que aprender a no proyectar y por eso he repetido muchas veces que tenemos que ir a terapia y sanar todas estas cosas en nosotros, ¿verdad? Eh, la retroflexión es un mecanismo descrito por el terapeuta Gestalt Fritz Perls de la Gestalt y es hacerse uno mismo lo que quisiera hacer a otra persona. Es cuando la gente se autoagrede. Son esos que se cortan, ¿verdad? Son estas personas que se cortan, ¿verdad? Que en Guatemala, de hecho, tenemos un montón. Esto pasa mucho acá con adolescentes. Algunos adultos todavía se cortan. Es el cutting famoso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Comentario? ¿Alguien tenía algún comentario? ¿No? ¿Rocío tenía algún comentario? ¿No? ¿Alguien tiene abierto el micrófono y hay ruido? No sé si querían preguntar. Bueno. Ah, un poco esto, ¿verdad? Los que se cortan. Y está el top dog y underdog, llamados perro de arriba y perro de abajo, lo que significa que hay personas que mandan a otras y otras que se dejan mandar en sus relaciones con otros. Y Fritz Perls describe mucho esto, ¿verdad? Hay personas que siempre buscan una relación de pareja o en una relación de amistad que alguien lleve la voz cantante, que alguien los mande, los dirija, ¿verdad? Aquí, como ven, hemos descrito algunos mecanismos del psicoanálisis
en psicopatología y de la Gestalt en psicopatología, que nos van a ser útiles para comprender. Otro problema que nos encontramos es que los clínicos utilicen entrevistas estructuradas, preguntas demasiado rígidas, no hay flexibilidad, o tienes que contestar la pregunta como te la están haciendo, o no hay marco. Por ejemplo, ¿a qué edad usted siente que tuvo problemas en el colegio? Por ejemplo, bueno, no recuerdo bien. No, tiene que decirme la edad exacta. A veces uno no recuerda esas cosas. Recuerda que tuvo problemas que lo molestaban otros niños, medio que le hacían bullying, pero tú no recuerdas si esto fue a los 5 años, fue a los 7, fue a los 8. O sea, es a veces difícil ubicar el pasado. O bien, tenía muchos amiguitos cuando tenía 7 años y después a los 9 años apareció uno que me jodía. O sea, la gente te describe las cosas así, en esta jerga, ¿verdad? Y no tiene una cronología mental exacta, el individuo. O sea, una cronología mental exacta. A los 6 años hizo un amiguito. A los 7 años había una niña que me decía cosas ofensivas. O sea, uno no tiene esa cronología. El inconsciente no guarda esto así. Por tanto, esas preguntas hay que hacerlas flexibles. Escalas de estimación estructuradas, las pruebas de personalidad objetivas y métodos de evaluación conductual para informar su juicio y predicciones clínicas. Aquí está hablando de test psicológicos que evalúan depresión y ansiedad. Y debemos recordar en psicopatología que los test psicológicos a veces pueden ser limitados. Y en muchas ocasiones los psicométricos no nos explican por qué la persona está así. ¿Verdad? Vamos a agregarlo aquí. Los test psicométricos por qué las personas están como están. Simplemente nos dan una medida, ¿verdad? De la ansiedad que tienen, de la depresión que tienen, y nosotros tenemos que interpretar. Los test proyectivos, en cambio, sí nos explican motivos, ¿verdad? Causas, represiones. Debemos estar conscientes de las limitaciones que pueden tener. Aquí debe señalarse que no todos los clínicos son entendidos en todas las pruebas psicológicas y por ende cuando se emplea un lenguaje de determinada prueba sin que el clínico que la lee no es experto en la misma, puede confundirse, no entender nada del reporte o informe. El Rocha es un ejemplo típico de esto, pero también el MMPI. Ejemplo, la tríada neurótica o la tríada psicótica. ¿De qué se habla cuando se está hablando de eso? Bueno, la tríada neurótica habla cuando sale alta la histeria, la depresión y la hipocondriasis, por ejemplo. Cuando la persona tiende más hacia la izquierda que hacia la derecha es la tríada psicótica. La tríada psicótica es la esquizofrenia, es la paranoia, ¿verdad? Y en ocasiones la desviación psicopática. Estas cosas, cuando uno no conoce los test, no se las sabe, ¿verdad? Un clínico le pidió a un psicólogo rochachista que le pusiera en la historia clínica el informe del Rorschach, y este lo hizo. El rochachista hizo el informe con la terminología del Rorschach, la cual el clínico no comprendió y su interpretación fue que no se entendía lo que aquel había puesto en el informe. Cuando ambos hablaron, llegaron a la conclusión de que había que hacer el informe solo en resultados de psicodiagnóstico que pudieran ser leíbles por cualquier clínico no experto en Rorschach. Ejemplo, el paciente presenta los siguientes signos de psicosis en el Rorschach.
Fenómeno especial, autorreferencias, estropeo, respuestas de DD, respuestas de número. O sea, eso suprimirlo, en cambio poner lo siguiente. El paciente presenta una rotura con la realidad, una desorganización psicótica de la personalidad, dado los indicadores Rorschach que le corresponden a esta entidad. Y además posee 7 signos Rorschach patognomónicos característicos de esa enfermedad, de los 10 que identifican a la misma. Leamos despacito esto. Leamos despacito esto a ver si lo comprendemos. O sea, se trata de evitar este lenguaje propio del test de Rorschach porque no todo el mundo maneja el test. En una época teníamos en la Facultad de Psicología, se enseñaban 6 meses de Rorschach en la Universidad de La Habana. Después se quitó y después se quedó como posgrado en la universidad hasta que desapareció. Y yo ya aprendí Rorschach estando en el hospital. Ya me había graduado, ya trabajaba en el hospital, en fin. Otro ejemplo es un psicólogo clínico con formación como psicoanalista lacaniano, otra jerga, en la jerga lacaniana, escribió en la historia clínica con términos que no los entendió nadie en el servicio de psicología donde trabajaba. Y a menudo los psiquiatras le llamaban para que tradujera lo que había escrito en la historia clínica. Por ejemplo, Lacan utiliza mucho los términos como significantes, fantasma, el espejo. Les voy a poner algunos términos lacanianos. Entonces, yo no soy muy lacaniano, pero de pronto me vi en la biblioteca revisando libros de Lacan para poder entender lo que aquel señor escribía, ¿verdad? Eh, no me gustó Lacan mucho, pero sí comprendí algunos de sus conceptos básicos, ¿verdad? Y se acabó esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, muchachos, hasta aquí. De ¿O momento alguna no, pregunta de gracias. manera general? Pues por mi parte no, doctor. ¿Estamos bien? ¿Ok? Dice doctor que le quería comentar, ¿Cómo no? Adelante, Delia. que cuando yo estaba en básico tenía un compañero que se solía cortar mucho. Ok. Entonces, cuando le preguntamos que por qué lo hacía, era porque decía que eso le ayudaba a dormir mejor. Entonces yo, así como toda curiosa, lo intenté, pero me dolió mucho, entonces no, nunca lo volví a intentar porque pensé que tal vez ayudaba a dormir, pero depende de cada persona, ¿no? Y he conocido muchas personas que se han cortado, pero nunca entendí el por qué se iban a lastimarse a sí mismos Sí. cuando dolía mucho. Yo te voy a dar una explicación desde la psicopatología y psiquiatría, ¿verdad? Esto tienden a serlo personas que en la adolescencia sienten situaciones sin salidas y tienden a la autoagresión. La autoagresión está presente en los trastornos borderline, está presente también en algunos bipolares y está presente en trastornos disociativos. El cutting es un signo que no acaba de ser eh, sintonizado con una entidad especial. Yo tuve, aquí en Guatemala he tenido como 3 casos. Eh, Hay gente que me decía, no, que los narcisos no se van a cortar el cuerpo, pero los trastornos límite sí. El límite puede estar disociado en ese momento. O sea, esto no es un síntoma normal, es un síntoma grave. Eh, es un síntoma grave, es un síntoma de pérdida de contacto con la realidad, te cuento. O sea, es mucho más grave de lo que parece, ¿verdad? Si bien estas personas no atentan contra su vida,
atentar contra el cuerpo, llega un momento que los puede llevar también a atentar contra su vida. O sea, se puede considerar un síntoma presuicida. Así que mucho cuidado con esto. Si a alguno de ustedes les ha pasado esto alguna vez, deben buscar ayuda psiquiátrica, pero para ayer, ¿verdad? No voy a preguntar ahora por un problema de ética si alguno de ustedes se ha cortado alguna vez, pero sí es un síntoma grave. Debe ser atendido por psiquiatras y psicólogos, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con un ambiente familiar coercivo, impositivo. Una mi paciente que se cortaba, era una chica que estudiaba psicología, se cortaba cuando era niña y estaba asociado a un abuso sexual de parte del padrastro. Entonces ella se cortaba por eso, porque estaba en una situación sin salida, no podía decirlo a nadie, o ella creía que no podía decirlo, ¿verdad? No se lo quería decir a su mamá, porque su mamá no la iba a creer, y se iba a armar tremendo lío. Entonces la gente, por evitar líos, problemas, prefieren tragarse el síntoma. Al tragarte el síntoma te puede disociar. ¿Me hago entender? Y al disociarte, la persona tiene que hacer o llevar a cabo un acto físico. Ese acto físico muchas veces es el cutting. ¿Me hago entender, Delia? Sí, porque incluso hay Esto es ocasiones algo en las muy que se llegan a arrepentir de eso. Fíjate que el cortarse deja marcas. Y la gente que se corta siempre en la misma área, te cuento. Puede ser la zona de las piernas, los muslos. Las mujeres se cortan mucho ahí. Eh, He visto mucho en los brazos. También los brazos. Ya cuando el corte va arriba de las venas, ya esto es un atentado contra sí mismo, ¿verdad? Y esto es un intento suicida. Entonces hay que entrar a considerar un trastorno disociativo. ¿Me copias? Un trastorno Ujú. disociativo es una cosa muy grave. Es una cosa muy grave. Es uno de los trastornos más graves en el espectro neurótico. Porque la gente puede perder la noción de la realidad a pesar de que estés en el espectro neurótico, ¿verdad? Cuando veamos civil lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Ya? Gracias. Ok. Nancy. Licenciado, yo escuché en una charla que decían que se cortaban porque ellos sentían que era más grande el dolor que tenían emocionalmente y que con la cortadura como que se les olvidaba en ese momento. Sí, sí, eso se llama desplazamiento, Nancy. Es desplazar a lo físico o lo mental. Es crear un dolor físico para que este dolor físico vaya por arriba del mental. Ujú. Y igual es como que desplazar el dolor. Ah, ok. Sigue estando aún dentro de lo que es lo disociativo, que se dan Ujú. muchos esos mecanismos de defensa llamados desplazamiento. Ah, ok. Gracias, doctor. Me estoy sirviendo del Marito, nos vamos al psicoanálisis todo el tiempo descanso. cuando les explico esto. Por eso es que es tan importante en psicopatología conocer un poquito de psicoanálisis, ¿se dan cuenta? Tal vez no Marito, hacernos nos vamos al expertos, pero sí descanso. conocemos. Dime. Nos vamos al descanso, te digo. Ah, ya es hora de receso, ok, vale. Está bueno, regresamos a las 9, ¿verdad? Correcto, Marito. Correcto, dale, está bueno. Está bien, gracias.
Bueno, bueno, estamos de vuelta. Vamos a dejarles una tarea, pero entre Guille y yo vamos a ver cómo les podemos hacer llegar este libro. Este libro ya les puse arriba cómo se llama, Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría de Vallejo Ruilova. Ya vimos todo esto. ¿Verdad? Y vamos a cambiar de presentación. Este es el libro. Este libro que les estoy presentando es el que vamos a utilizar. Y Doctor, no estoy compartiendo pantalla. No, vamos a compartir No. pantalla. Espérate. Sin embargo, aquí dice que estoy presentando, te cuento. Sí, solo que se ve su página de Meet. Ok. Déjame ver a ver cómo lo hago. Espérate. Dígame ahora, ¿se ve? Sí, ¿Se logra doctor, ver ya. el libro? Sí, ¿Eh? doctor, ya. Ya se ve, ¿verdad? Sí, es Sí, que doctor. tenía que tocar en otro lado. Este es el Ah, ya. libro que le vamos a compartir para que ustedes estudien el capítulo 11. El capítulo 11 se llama Las neurosis. Vamos a ver entre Guilla y yo cómo les hacemos llegar un enlace o cómo se lo subimos o cómo lo mandamos al chat. El problema aquí es que cuando tiene más de 8 megas no permite subirlo al portal y no te lo permite mandar por correo. Es un verdadero lío. Pero vamos a hacérselo llegar, no se preocupen, ¿sí? Probablemente en forma Muy bien, de doctor, link. gracias. Este es un libro muy bueno. Este libro es uno de los libros que es Biblia de toda la enseñanza de la psicopatología y la psiquiatría en el mundo entero, en el mundo hispano, ¿verdad? A mí me gusta mucho, lo he usado aquí durante años. Aprendemos mucho con él. Ok. Vamos a cerrar el libro. Vamos a pasar al próximo tema. Ok. Aquí vengo. Esta parte la vamos a ver. Voy a ampliar esto. En clase también lo hago. No sé si ya podemos ver este. Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Ajá. Habían escrito que hay que leer el capítulo 11 y hacer un ensayo, o Sí. es ¿qué habían puesto acá? Es todo lo mismo a la vez. Lectura, resumen, ensayo. Tú lees, tú resumes y al final tú pones una opinión de todo lo que tú has leído. ¿Ok? Ah, Es un ok. capítulo grande, aproximadamente unas 20 y largo páginas. No tiene 50 páginas ni 100, no se asusten. Pero es un capítulo que no es corto, es medio. ¿Sí? Vamos a meternos ya en la semiología clínica. Yo les voy a ir dejando pequeñas lecturas, ¿verdad? Esto es una especie de documento que hice hace años para las universidades. Lo traje aquí a la USAC y lo hemos estado usando para aprender semiología clínica. En algún momento vamos a dejar
un capítulo igual de lectura, resumen, de la semiología clínica por el libro de Irán Castro. Vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Hoy vamos a iniciarnos en semiología. A todo este conjunto de signos, síntomas en psicopatología va a recibir el nombre de semiología clínica. La cual es básica para el estudiante de psicología. Me da mucha gracia que algunos profesores de psicopatología pretenden enseñar psicopatología y a diagnosticar sin aprender semiología clínica, lo cual me parece una total barbaridad, pero bueno, creo que hay que seguir la ruta. Primero, había que entender los niveles de psicopatología y eso ya, esa fase ya la pasaron. Segundo, es aprender semiología. ¿Cómo aprendo semiología? Bueno, primero escuchando, ¿verdad? Tratando de entender los signos y síntomas que vamos a explicar a partir de hoy. Yo no voy a explicar todos los signos y síntomas de todas las entidades, aclaro, pero les voy a dar un background general de estos signos y síntomas. Paralelamente, van a ir leyendo este capítulo, que está muy bueno, está muy fluido, está hecho por psiquiatras españoles, ¿verdad? Se parece mucho al enfoque que hemos venido escuchando conmigo. Y paralelamente van a ir leyendo y van a ir recibiendo esta semiología conmigo y la van a ir entendiendo mejor, yo se lo garantizo. Vamos a comenzar desde lo más suave hasta lo más duro. Vamos a comenzar desde lo más fácil hasta lo más complejo. O vamos a ir de lo sublime a lo profundo, como decía la canción de Osvaldo Rodríguez. La semiología es muy bonita, es muy interesante, es muy clínica. Aquí es donde nos parecemos a los psiquiatras un chorro. Ellos estudian esto bastante tiempo. Tienen mucho más práctica que nosotros. Se dice que los psiquiatras saben más psicopato que nosotros y nosotros sabemos más psicoterapia que ellos. Esto puede ser un mito, puede ser. Hay algunos psicólogos clínicos muy buenos en psicopatos, sí. Hay algunos psiquiatras muy buenos en psicoterapia, sí. O sea que esto depende de quién hace qué, ¿no? Vamos a comenzar hablando un poco, para introducirnos aquí, de la psicopatología de la atención. 1. Falta de atención y trastorno de la concentración. Estrechamiento de la atención y oscilaciones de la atención y la concentración. Este documento yo se los voy a subir, no se preocupen. Yo se los voy a subir probablemente hoy. Necesito que lo tengan. No es muy largo, no es muy largo, tiene unas 30 páginas, tal vez 40 páginas, no es muy largo. Y pretende ser un pequeño manual de semiología, que ya lo convertí hoy por hoy en un libro que se llama Psicología de la Normalidad, Enfoque Cultural Latinoamericano. En algún momento será un libro. Bueno, se los estoy adelantando, compartiéndolos a ustedes esto. Aquí, en primer lugar, hay que hablar de lo que se llama incapacidad o disminución para enfocar y concentrarse hacia un objeto. El 1.2, estrechamiento de la atención, habla de la concentración sobre pocas cosas. Hay personas que la concentración que tienen es mala. El que tiene una concentración mala va a tener un aprendizaje muy eficiente. Tenemos que desarrollar la concentración. Y esto va de la mano con la atención. El que tiene buena atención, tiene buena concentración y aprende bastante. Lamentablemente la atención suele ser selectiva, les cuento. O sea, uno aprende lo que le gusta. Cómo poderme conectar con lo que no me gusta es complicado.
Cómo aprender también lo que no me gusta es complicado. Yo aprendí cosas que no me interesaban para nada, les cuento, y salí muy bien. Había una clase hace muchos años en mi carrera que se llamaba Psicología Pedagógica. Y el libro central era de un autor ruso que se llamaba Galperin. La gente no le gustaba la clase, rechazaban a la profesora, y yo traté de que aquello me gustara y no terminó gustándome mucho, pero saqué muy buena nota. Creo que saqué máximo en la clase, saqué 100, en nuestra época era 5. No me interesa la psicopedagogía, solo me he venido a interesar un poco en los últimos años, por estar metido en el campo de la educación hace 25 años, ¿verdad? Pero les cuento que desarrollé mi concentración y pude tener concentración de una materia que no me interesaba mucho. O sea, creo que como yo lo hice, también ustedes pueden hacerlo. No creo que yo pueda haber hecho nada que ustedes no puedan. La atención también tiene un problema que se llama, un síntoma, que se llama oscilaciones de la atención y de la concentración. Se refiere a alteraciones en cuanto a la duración de la atención. Oscila con arreglo al interés, a la participación personal de un sujeto, de un objeto. La oscilación puede ser, se basa en que, por ejemplo, comenzamos con una buena atención, esta se debilita, cae, y después casi al final de la conferencia nos recuperamos y volvemos a atender. Y lo que ocurre es que al final no entiendes el final porque no te concentraste y se te fue toda la mitad de la conferencia. Esto no solo les puede pasar a ustedes, sino también a nosotros, los profesionales. Existe otro trastorno de la atención que se llama la elevación del umbral de la atención. Elevación del umbral. La atención no se despierta si no es con estímulos intensos. Un individuo no logra concentrar su atención a menos que le pase algo muy intenso, o que de pronto está desconcentrado en sí mismo y un día sale a la calle y lo asaltan, o sale a la calle y lo insultan, o un día va con su novia no sé dónde y se forma una pelea. Entonces, este individuo que estaba desconectado de él mismo vuelve a focalizar su atención en él a partir de este gran escándalo que se hizo, para ponerlo en lenguaje guatemalteco. Elevación del umbral de la atención son estas personas que necesitan de emociones fuertes a la hora de prestar atención a algo, ¿verdad? Está la indiferencia también dentro del campo de la atención. Indiferencia, aquí lo tenemos. Considerable falta de atención para interesarse por los acontecimientos, siendo ineficaces los estímulos que despiertan interés en situaciones normales. Cuando uno tiene, les decía a ustedes, una atención indiferente, uno no aprende bien, porque su atención cae mucho, ¿verdad? Y a veces uno no consigue despertar esa atención en ningún momento. ¿A qué se refiere la indiferencia? A una considerable falta de atención para interesarse por los acontecimientos, siendo ineficaces los estímulos que despiertan interés en situaciones normales, ¿verdad? Esta indiferencia en la atención suele encontrarse mucho en personas deprimidas. Los deprimidos. Los deprimidos, ya sea de nivel neurótico o de nivel psicótico, ¿verdad? Hay bipolares que se pueden deprimir mucho y por ende su atención es prácticamente cero. Hay que medicarlos para que esa atención regrese a la normalidad y para que puedan recibir algún tipo de terapia. Por eso siempre les digo que lo primero que me interesa ver en una persona, a ver si necesita ser medicada, es cómo está esta persona efectivamente. ¿Está muy deprimida? Porque si está muy deprimida hay que medicarla, porque si no la psicoterapia no les va a servir. ¿Por qué? Porque no se pueden concentrar en la misma. ¿Me hago entender?
Y también lo que se le llama la inestabilidad de la atención. Inestabilidad llamada también hiperprosexia. La atención se halla dirigida superficialmente a los estímulos de cada momento, siendo difícil mantenerla en un objeto, ¿verdad? Siendo difícil mantenerla en un objeto. La persona por momentos atiende, por momentos no atiende, por momentos su atención se pierde, o sea, su atención es muy fluctuante. Entonces resulta así muy complicado estar en un curso, resulta así muy complicado estar en un aprendizaje, ¿verdad? Las personas así cuesta mucho trabajo aprender, ¿sí? Y entonces esto suele estar en los obsesivos compulsivos, también en los depresivos, ¿verdad? En general, en cualquier individuo con un trastorno neurótico aparecen problemas con la atención. Aparece también otro síntoma que se llama la fatigabilidad de la atención. Fatigabilidad de la atención. Es la modificación causada por el efecto de mantener la atención que se acompaña de escasos rendimientos y errores. Es la persona que se cansa de atender. También es conocido como asténico. Asténico. Es aquella persona que te confiesa cada 3 minutos y en casi todas las clases que ya se cansó, que hay que hueva, que ahí se cansó, que ya se cansó, que hay que hueva. Esa persona probablemente está padeciendo lo que se llama astenia. Y en esta astenia, que en una época fue también, era como un tipo de neurosis asténica o neurastenia, radicaba mucho en personas que sus procesos son tan intensos que se cansan, ¿verdad? Está también ya la llamada aproxexia, que es la distractibilidad y la ausencia completa de la atención. Personas que no se pueden concentrar o personas que tienen un problema grave con la atención. Grave con la atención, ¿verdad? No le ponen atención a nada. No ponen atención cuando el profesor habla, no ponen atención cuando la mamá le habla, no ponen atención ni al novio tampoco. O sea, es cuando el problema de la atención está en muchas áreas de la vida de la persona. ¿Ya? Para eso también se necesita medicar, doctor. Sí, esto también lleva medicación, correcto. Esto es un tipo de neurosis, ya les decía. En una época se le llamó esto neurastenia, ya no existe. Ya la quitaron porque se dice que en todas las neurosis la persona padece de esto y que incluso la ansiedad y la depresión te crean una fatigabilidad de la atención. Por tanto, ya no existe, pero en algunos manuales viejos de psicopato todavía aparece la neurastenia. Ya no aparece. Vamos a leer un poquito ese capítulo de las neurosis y vamos a ir aprendiendo todo esto. Y está la aproxexia, que es la distractibilidad y ausencia completa de atención. En este caso, la persona ya está casi en un punto grave. Casi en un punto grave. Pero con la presencia de medicación y de terapia, la persona puede recobrar un poco esa atención. Y por último, la llamada ausencia mental y la laguna temporal. La ausencia mental es aquella gran concentración sobre alguna cuestión, lo que lleva a atender el resto de los estímulos. O sea, la persona está concentrada solo en un estímulo, un evento,
y en ocasiones se puede desconectar totalmente de su medio, tiempo, espacio y lugar. A esto se le ha llamado ausencia. Tú les hablas y no responden. Este síntoma se encuentra mucho en personas con psicotraumas por estrés postraumático, esquizofrenia, en fin. Y existe también la famosa laguna temporal, que es la ausencia de registro de acontecimientos mientras se está realizando una tarea controlada por el pensamiento automático. El sujeto se queja de un espacio en blanco. Esto, aquí no voy a hacer mucho énfasis porque esto aparece después en lo que se llama psicopatología de la memoria. Y sugiero que nos quedemos hasta aquí, hasta la ausencia mental. Después volveremos sobre la laguna mental en psicopatología de la memoria. Doctor, disculpe. Cuénteme. Yo bajé un libro, es de la 8ª edición, pero no sé si nos funciona. ¿De qué autor? El que nos dejó, ¿Es la 8ª edición o la 7ª? la 8ª, dice 8ª edición, Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría, J. Vallejo Ruilova. ¿Es la portada azul con naranja? Si gusta, puedo compartir y la ve. Compártelo, enséñamelo. Muy bien, doctor, voy. Gracias. Sí, Doctor, sí, cuéntame. yo conseguí la 7ª edición. Ok. Vale. Vamos a ver ahora. Cecilia, fíjate si esa edición que tú tienes tiene un capítulo 11 que se llama Las neurosis. Sí, sí lo tiene, doctor. Es el mismo capítulo, es el mismo libro. Entre una Sí. 7ª y 8ª edición no hay prácticamente cambios. Nos vamos a ir a gusto por este que Cecilia tiene, pues es una edición más nueva, ¿verdad? ¿Será que lo pueden compartir en el grupo? Súper. Vamos a compartir el que Cecilia tiene. No sé si lo Lo logra ver, único es doctor. que es el capítulo 11, el que tienen que usar. Capítulo 11, las neurosis. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí lo logró Sí ver? se ¿Cómo no? ve. Sí, ese mismo es, el de Vallejo Sí. Ruilova. Ya me habían dicho que andaba por ahí. Sí, doctor, si ve acá, me puedo pasar al capítulo 11 que nos dejó. Correcto. Está Y ahí, aquí ese me mismo es. parece. Ese mismo. Sí, ese mismo. Súper, Cecilia. Muy buena tu intervención con Sí, el doctor. libro. Ese mismo es. Solo les explico rapidito cómo lo bajé. Es que se tienen que... les voy a dar el link y cuando lo descarguen, tienen que tener instalado WinRAR en su computadora. Porque está Está con comprimido. WinRAR. Está comprimido. Tiene que bajar WinRAR a su máquina primero, a su compu primero. Así es, y les va a pedir una contraseña. Ahí está la contraseña que son booksmedicos.org. Ajá. Súper. Y ahí Súper. lo pueden descargar en su compu. Sí, porque estos libros son tan grandes que no pasan por correo y no Sí, permiten este tiene subirlos a 2000 y portal. algo. Sí. Este libro viene siendo, Cecilia, vendrá siendo como 2015. ¿Qué año dice? Ahorita le digo, doctor. Si el anterior era 2011, este debe ser 2015 o más nuevo. O tal vez menos. No dice, doctor. No No, tiene, no lo veo. no tiene el año, no lo ves, no importa. Pero 8ª edición, entre la 7ª y la 8ª no hay gran diferencia. Tiene el capítulo 11, que yo quiero que ustedes revisen y lean y todo eso. Está bien, te agradezco mucho. Te agradezco mucho tu ayuda. Oye. De nada, doctor. Es para que Bueno, podamos empezar a muchachos, leer. ¿Para cuándo es la claro que entrega de sí. la tarea? Claro que sí. Vamos a ponerlo de hoy en 15 porque ese capítulo es largo. Sí, doctor, bastante. No quiero que lo lean, revisen, ¿verdad? Y hagan un ensayo. Ok, doctor. Vale, me estoy retirando, muchachos, que tengo otra clase detrás y ustedes también Gracias, buen creo. día. Que tengan un buen día. Muchas gracias.